revelados 3 horas de relatos sinisterios, historias escalofriantes de pueblos malditos y ocultos. Manuel, un joven de 28 años, cruzaba las oscuras calles de un pequeño pueblo mexicano, donde las sombras parecían cobrar vida con cada paso que daba. La noche se colaba entre los edificios y los murmullos comenzaban a llenar el aire. Aquella noche, su ruta como repartidor de comida empezó a convertirse en algo más que una simple entrega. Un escalofrío se instaló en su espalda al escuchar los ecos de risas distorsionadas que retumbaban como un eco de antiguas historias de horror. En la plaza del pueblo, un grupo de vecinos murmuraba inquieto. Sus rostros, pálidos y llenos de miedo, revelaban una preocupación que nunca antes había visto. Los rumores giraban en torno a un anciano curandero llamado el viejo Jorge, que prometía sanación, pero ahora se decía que exigía sacrificios. Aquello era un susurro del pasado que había regresado, y Manuel no podía ignorarlo. Clavándose en su pecho, la imagen de su madre enferma lo empujaba a no rendirse. Mientras caminaba, las casas a su alrededor temblaban bajo el peso de lo desconocido. Las luces parpadeantes parecían advertirlo de peligros ocultos, y una sombra cruzando la calle lo hizo detenerse en seco, el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, apenas pudo dormir. Cuando llegó a casa, el silencio era asfixiante. La imagen de su madre descansando en la cama lo llenó de un miedo aún mayor. Una voz interior le decía que necesitaba descubrir la verdad. La oscuridad lo envolvía cuando salió de nuevo, decidido a enfrentarse a sus miedos. Las calles estaban vacías, y el aire era pesado, las sombras parecían observarlo con ojos inhumanos. Al voltear en un callejón, comenzó a escuchar susurros, que lo llamaban. Cada palabra se adhería a su piel, y el terror le aceleraba el pulso. Se encontró con un anciano en un banco, su mirada cansada lo atravesaba, como si conociera cada secreto del pueblo. «¿Por qué buscas lo que no deberías, hijo?», le advirtió con voz temblorosa. Manuel sintió un escalofrío y la sensación de que algo lo observaba creció. El anciano habló de sacrificios, de lo que podría sucederle a alguien que amaba. Entonces, el viento sopló más fuerte, llevando consigo risas distorsionadas. Los murmullos se convertían en ecos aterradores. Su instinto de proteger a su madre se enfrentaba a la sombra de sus miedos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El anciano, con una mirada llena de advertencias, reafirmó la inminente llegada del sacrificio en el pueblo. Manuel sintió como el miedo se transformaba en una ansiedad desgarradora, la presión crecía en su pecho. La silencio de la noche se convirtió en un enemigo. La lucha interna entre proteger a su madre y descubrir la verdad lo consumía. Cada ladrido lejano parecía un lamento, cada sombra, un recordatorio de que las viejas tradiciones nunca se olvidan del todo. Mientras el viento soplaba con fuerza y los ecos de risas distorsionadas resonaban en la oscuridad, Manuel se preparaba para enfrentar lo que acechaba en las sombras. ¿Podría salvar a su madre, o sería un nuevo eco en la pesadilla de su pueblo? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser revelada. Manuel se adentró aún más en la noche, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El eco de las risas se desvanecía lentamente, pero un oscuro desasosiego lo invadía. Aquella no era la primera vez que oía hablar de el viejo Jorge, un nombre que había sido parte del murmullo del pueblo durante años. Sin embargo, la idea de los sacrificios lo golpeaba con fuerza, y no podía permitirse ignorarlo. Con cada paso que daba, las calles parecían cerrarse a su alrededor. Las luces temblorosas de los faroles creaban figuras que danzaban en las paredes como si quisieran advertirle. Una sensación pesada se formó en su pecho, como un ladrillo que cada vez se hacía más grande. Había decidido que debía saber más sobre el anciano y sus oscuros secretos. Caminó hasta la casa del viejo Jorge, un edificio viejo y descascarado que parecía tener vida propia. Las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban la luna, dándole un aire casi fantasmagórico. Manuel se acercó, los murmullos del pueblo resonando en su mente. Se detuvo frente a la puerta de madera, la mano temblando ligeramente al tocarla. Al abrirse, un olor a hierbas y algo más ominoso lo envolvió. Dentro, el anciano lo esperaba,
como si hubiera estado aguardando su llegada. Sabía que vendrías, dijo Jorge, su voz un susurro áspero como una hoja seca. Sus ojos, hundidos y llenos de historia, parecían ver a través de él y traspasar sus miedos. ¿Por qué exiges sacrificios?, le preguntó Manuel, la rabia y el miedo entrelazándose en su voz. Los sacrificios están en la esencia del pueblo, y de la vida misma, contestó el anciano, inhalando profundamente. Hay fuerzas que no comprendemos, y algunas requieren pago. A veces, la vida de uno es el precio que se debe pagar para proteger a otros. Manuel sintió un escalofrío recorrer su columna. El anciano parecía hablarle de la muerte mismo, de una encrucijada de la que quizás no podría escapar. ¿Qué pasó con aquellos que se negaron a cumplir?, musitó, en un intento por entender la profundidad de la advertencia. Eso no es importante ahora, replicó Jorge, y en su voz había un eco de tristeza. Lo crucial es saber a quién amas profundamente, y qué harías por esa persona. Un sonido repentino, como un golpe sordo, interrumpió la conversación. Algo o alguien había golpeado la puerta trasera, y ambos hombres se quedaron en silencio, el aliento de Manuel detenido. De repente, una risa estruendosa y desquiciada resonó del exterior, seguida de un grito desgarrador que lo llevó al borde de la desesperación. Manuel se giró abruptamente hacia Jorge. ¿Qué es eso?, preguntó, la voz temblándole. Las almas que claman, buscan ser liberadas. Ellas vienen por lo que les pertenece, dijo el anciano, mientras su mirada se llenaba de un profundo temor. La risa se tornó más cercana, como si el mal se acercara a su puerta. Manuel sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué debo hacer?, balbuceó, sintiendo que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Jorge se acercó lentamente, su voz tan baja que apenas fue un susurro. Debes decidir qué estás dispuesto a sacrificar. Prepárate, la noche es larga y lo que viene no tiene piedad. Manuel sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál era el sacrificio que debía enfrentar? Mientras las risas resonaban más fuerte, una sombra oscura apareció en la puerta trasera, atrapándolo en una vorágine de miedo. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por su madre, o esos ecos llamarían su nombre también? La respuesta se desvanecía en la niebla de la noche que se asomaba al horizonte, ansiosa por devorarlo todo. La risa se tornó en un grito, desgarrador y agudo, que reverberó en la casa del viejo Jorge. Manuel sintió como el miedo se apoderaba de su cuerpo, su instinto de supervivencia gritándole que debía salir corriendo, pero las palabras del anciano lo mantenían anclado al suelo. La sombra en la puerta trasera comenzó a cobrar forma, contornos que a medida que se definían daban un sentido de horror inimaginable. Era una figura humana, pero la piel estaba estirada de manera antinatural, los ojos inyectados de una desesperación que rayaba en lo demoníaco. Manuel apenas pudo contener un grito al ver los dientes, afilados como cuchillas, que relucían en la penumbra. «Muévete», exclamó Jorge, con una voz que parecía haber resurgido de un abismo. «Cierra la puerta y no mires atrás. Si te ve, ya no habrá vuelta atrás». Con manos temblorosas, Manuel se apresuró hacia la puerta, sintiendo como el aire se denseja a su alrededor, como si la casa misma tratara de darle la bienvenida a la oscuridad que entraba. Cerró la puerta con un golpe seco, pero el sonido de una risa estruendosa hizo que toda su piel se erizara. Esa risa era el eco de lo que había escuchado en la calle, y ahora parecía multiplicarse, envolviéndolo como si lo mismo los muros de la casa fueran cómplices del horror. «Esto no es solo un juego, muchacho», dijo Jorge, sus palabras impregnadas de urgencia. «Lo que viene por ti no se detendrá hasta que tenga lo que quiere». Manuel sintió un sudor gélido deslizándose por su frente. Se giró hacia el anciano, que estaba en un estado de pánico contenido pero aún manteniendo una extraña calma. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Cuando ataque, busca el altar», indicó Jorge, señalando una esquina oscura de la habitación. «Allí hallarás el único objeto que puede contener lo que se avecina». Pero antes de que Manuel pudiera preguntar más, una serie de golpes resonó de nuevo en la puerta, cada uno más fuerte, como si la figura oscura estuviera intentando abrirse camino. Con un corazón desbocado, Manuel dio un paso hacia el altar. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué objeto podría tener tal poder? Se acercó y, usando las manos temblorosas, retiró polvo y telarañas de un pequeño cofre de madera que parecía sacado de un cuento de terror. La tapa se abrió chirriando y su corazón se detuvo al ver un amuleto brillante, de una forma extraña,
que parecía absorber los escasos reflejos de luz de la habitación. Voces en la puerta gritaban, clamaban su nombre, resonando con una mezcla de voces familiares. Aquel eco amenazante le heló la sangre y una imagen de su madre se dibujó en su mente. «Manuel, ayúdame», gritó la voz, distorsionada entre risas y lágrimas. El horror de lo que podría ocurrir, si todo lo que había escuchado era cierto, le tomó por sorpresa. «No la escuches», bramó Jorge, las arrugas de su rostro marcadas por la desesperación. El anciano avanzó, como si quisiera bloquear el camino, pero Manuel estaba congelado, mirando el amuleto que ofrecía una salida de una prisión de miedo. La tentación de abrir la puerta y gritar a su madre le quemaba en el pecho, pero el peso del sacrificio que se le presentaba pesaba más. La figura seguía golpeando, más insistente, más violenta. La risa se tornaba en un grito primitivo, resonando en sus huesos. «¿Te atreverás a sacrificar lo que amas?», inquirió Jorge, su voz ahora un murmullo abrumador. Manuel miró de nuevo el amuleto, luego la puerta que parecía temblar con cada golpe. En el fondo de su corazón, sabía que la decisión se acercaba. Podría arriesgarlo todo por su madre y perderse en la locura o enfrentarse al verdadero sacrificio que demandaba la noche. Con el corazón en la garganta y el sudor frío resbalando por su espalda, él tomó una decisión. Y entonces, ese instante se rompió. La puerta estalló como si golpeara un trueno, y frente a él se reveló una forma oscura, sonriendo con una malicia aterradora. «Es hora de jugar», exclamó la sombra, y en ese momento, Manuel comprendió que su elección no solo afectaría a su madre, sino que también marcaría el destino de cada alma en el pueblo. Porque al final, el sacrificio no era solo una paga, era una sentencia que cambiaría todo para siempre. ¿Qué haría Manuel ahora? La oscuridad ya había llegado. La sombra irrumpe en la habitación, como una tormenta desatada. Manuel sintió que el tiempo se detenía. La risa distorsionada resonaba en su mente, una melodía macabra que retumbaba en sus oídos. Aquella figura estaba más cerca ahora, su forma se alzaba como un monstruo de pesadilla, una entidad que no parecía pertenecer a este mundo. «No te acerques», gritó Manuel, alzando el amuleto como si pudiera ser un escudo contra el horror que tenía frente a él. Pero la criatura solo se rió, un sonido que hizo que su piel se arrugara y su aliento se fuera. «¿Qué es eso que sostienes?», preguntó con burla, su voz un eco de burlas y promesas. «¿Crees que un simple objeto puede detenerme?». Jorge se interpuso, el viejo parecía recuperar una frazada de energía en medio del pánico. «No lo entiendes, este talismán es tu única opción. Lucha ahora, o perderás todo lo que amas». Manuel no podía pensar, estaba atrapado entre el amor por su madre y el terror de esa criatura. La risa se transformaba en un lamento, y por un instante, se imaginó abriendo la puerta, como un niño perdido buscando la ayuda de su madre. Pero la imagen de su madre se mezclaba con el eco de la criatura. «¡Ayúdame!», clamó de nuevo, casi suplicando, pero ya no sabía si las palabras venían de su madre o de la propia sombra, intrusa en su mente. «¿Qué prefieres, Manuel?», preguntó Jorge, su voz temblorosa. «¿Te atreverás a arriesgar tu propia vida por ella? ¿No entiendes que el sacrificio es una elección que depende de ti?». La criatura avanzó, dando pasos pesados, cada uno resonando en las paredes de la casa como un martillazo. Manuel sentía que perdía el control, que el miedo se lo estaba devorando. «No. Detente», gritó, mientras levantaba el amuleto con ambas manos, sintiendo la cálida energía que emanaba de él. Los ojos de la sombra se fijaron en él, intensos y llenos de furia. «Su luz solo sirve para cegar, niño. Puedo oír lo que guardas en tu corazón. Tu amor es su debilidad», dijo la criatura, sus dientes brillando como cuchillos afilados. Manuel pensó en su madre, en cómo había trabajado incansablemente para darle una vida mejor, y en cómo ahora podía estar en peligro por su culpa. La puerta aún temblaba, pero el viejo tenía razón. Su amor no lo salvaría, tenía que luchar. «Aléjate de mí», le gritó, y en un acto desesperado de valentía, corrió hacia la sombra, sintiendo que el corazón le palpitaba en las sienes. Chocó contra ella mientras la luz del amuleto se encendía, brillando con intensidad. Era como si una llamarada hubiera envuelto la habitación. La sombra emitió un grito espantoso, más terrorífico que cualquier cosa que Manuel hubiera escuchado en su vida, como un susurro escalofriante que prometía venganza. «Tú no puedes hacerme daño».
Este juego apenas comienza, el brillo del amuleto comenzó a oscilar, y Manuel sintió como caía al suelo mientras la sombra retrocedía, distorsionándose, retorciéndose en un espasmo grotesco. Jorge se adelantó. «Usa la luz. Esa es tu única esperanza». En medio del caos, Manuel comprendió que no podía solo protegerse. Debía enfrentar su miedo, y esa niñez que lo abrazaba antes de la locura, debía utilizarla como un arma. Con gritos que resonaban en su ser, elevó el amuleto hacia la sombra, dispuesto a liberar todo su dolor, todo su amor, como una última súplica. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la criatura se abalanzó hacia él, y lo que ocurrió en esos segundos fue un torbellino de luz y sombra, un espectáculo de ruidos que lo dejaron aturdido, sintiendo que el mundo alrededor se desvanecía. La última imagen que retuvo fue el rostro de su madre, pero distorsionada, como en un espejo roto, y luego, el silencio se hizo presente. «¿Qué has hecho, Manuel?», resonó la voz del viejo mientras la oscuridad lo envolvía por completo, y en ese instante, Manuel comprendió que lo peor no había pasado. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró en un lugar desconocido, un mundo donde su madre ya no existía, donde la sombra lo había seguido. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no podía recordar? El amuleto, aún en su mano, comenzaba a vibrar, como un latido, y la risa lejana comenzaba a deslizarse de nuevo en su mente. La oscuridad no había terminado. Y esta vez, todo era mucho peor. Manuel se levantó del suelo, los ojos abiertos de par en par al descubrir que estaba en un paisaje desolador. La noche, más oscura que cualquier sombra que hubiera conocido, se extendía ante él como un manto de desesperanza. El aire estaba impregnado de un frío cortante, y el eco de la risa retumbaba en su mente como un tambor macabro. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz temblando. No había respuesta, solo silencio. Miró a su alrededor, las sombras parecían vibrar y moverse como si tuvieran vida propia. El amuleto en su mano emitía un resplandor tenue, como si todavía luchara contra la oscuridad que lo rodeaba. Él recordó el último instante antes de perderse, ese choque de luz con la sombra. Las palabras de Jorge resonaban en su cabeza: «Este juego apenas comienza». Era como una advertencia y un mal presagio al mismo tiempo. Tenía que encontrar a su madre, tenía que recordar, pero ¿cómo avanzar cuando todo parecía tan hostil? Un crujido a su izquierda rompió el silencio. Manuel dio un paso atrás, su corazón retumbando en su pecho. Una figura emerge entre la neblina, y él contuvo la respiración. Era una mujer, pero no reconoció su rostro. Era pálida, casi espectral, y sus ojos brillaban como dos brasas en la oscuridad. «¿Estás perdido, niño?», preguntó, su voz suave pero hiriente. «¿Quién eres?», cuestionó Manuel, sintiendo el miedo anidar en su vientre. «Soy como tú», dijo ella, extendiendo su mano hacia él. «He sido afectada por la sombra. Pero existe una forma de liberarse». Su voz se desvaneció en un susurro. Manuel frunció el ceño. «¿Liberarse? ¿De qué hablas?». «Hay un lugar, un portal que conecta este mundo con el tuyo. Pero la sombra no te dejará ir tan fácil. Necesitas el amuleto. Solo la luz puede abrir la puerta, pero, ¿qué?», insistió él. «Pero es un sacrificio. Debes entregarle lo que más amas, y en este mundo, eso es una carga pesada». La mujer retrocedió, dejando en el aire un olor a tierra húmeda y descomposición. Manuel sintió que los pensamientos giraban como un torbellino en su mente. La idea de perder más era insoportable. Recordó a su madre, su sabor a hogar, su risa, y el miedo se intensificó en su pecho. La sombra aún estaba detrás de él, acechando, y había una verdad cada vez más alarmante en las palabras de aquella mujer. «¿Qué pasó con todos los demás?», se atrevió a preguntar. «Los perdí cuando entré a este lugar. Como tú, muchos vienen, pero el miedo los consume, se convierten en lo que temen. Y ahora han enloquecido. Tendrás que caminar con cuidado». Aún en la penumbra, logró captar unos movimientos más distantes. No estaba solo, y el terror lo envolvió al reconocer, o más bien, sentir, la presencia acechante de las sombras. «No puedo quedarme aquí. Debes encontrar el portal rápido», gritó la mujer antes de desvanecerse en el aire nuevamente, como un susurro perdido. Con el corazón en la garganta, Manuel comenzó a correr, guiado por la luz titilante del amuleto.
cada paso resonaba como un eco sombrío. Las sombras se alzaban a su alrededor, como si quisieran devorarlo. La amenaza inminente crecía. El murmullo de voces distorsionadas llenaba su mente, y él sabía que no solo luchaba por su vida, sino por su propia cordura. Finalmente, se detuvo. Un destello de luz apareció entre las sombras, un portal titilante, como una puerta hacia lo desconocido. Pero antes de que pudiera acercarse, la risa malévola resonó tras de él y la sombra se abalanzó, su cuerpo distorsionado llena de ángulos y colmillos. No escaparás tan fácil, Manuel. La sombra se lanzó hacia él, y mientras el terror llenaba su ser, el amuleto estalló en un brillo cegador. Ahora, elige. Resonó la voz en su mente, desenfrenada y burlona. El dilema lo atravesó como una lanza, ¿sacrificaría su amor por su madre para conseguir salvarse nuevamente? Pero ante el caos, incluso el abrazo de la nada pareció más seguro que la verborrea que llenaba su mente. Y como siempre, entre el horror y el deseo de vivir, una única pregunta ardía en su pecho: ¿habrá cómo escapar de su propio destino? Y mientras se enfrentaba a la sombra, comprendió que solo había comenzado a arriesgarlo todo. Un estallido de luz lo envolvió, y el mundo pareció congelarse por un instante. Manuel cerró los ojos, sintiendo su corazón retumbar con fuerza, como el tambor de guerra de un destino incierto. El amuleto zumbaba en su mano, como un ser vivo que aún luchaba por mantener la esperanza. La sombra, ahora detenida a pocos pasos de él, vibraba de furia, lanzando tentáculos oscuros que se enrollaban en el aire, buscando su presa. ¿Qué eliges, niño? Retumbó la voz en su mente, burlona, casi entusiasta. ¿A tu madre o a tu propia vida? La oscuridad te ofrece una oportunidad, ofrece a la luz lo que más amas y escapa. Pero recuerda, nada es gratis aquí. Manuel respiró con dificultad, la decisión lo atravesaba como un rayo. No podía imaginar un mundo sin su madre. La sola idea lo llenaba de pánico. Pero, ¿qué decisiones quedaban si el terror lo devoraba por completo? No me hagas elegir. Gritó, su voz quebrándose ante la presión del horror. La sombra se acercó, su forma distorsionándose, tomando figuras grotescas, rostros de personas que alguna vez habían existido. Ojos muertos lo miraban, y murmuraban palabras incomprensibles. Uno de esos rostros parecía conocerlo, su mirada era idéntica a la de su madre. «Mamá», chilló Manuel, y con ese grito, el amuleto brilló más intensamente. «¿La amas más que a ti mismo?», preguntó la sombra, su tono sardónico convirtiendo la pregunta en un eco burlesco. Temblando, Manuel se vio arrastrado hacia una imagen de su infancia, su madre sonriendo, su cálido abrazo. «Sí. La amo más que nada en este mundo», clamó. Entonces, la risa de la sombra se convirtió en un aullido, como un viento arrastrador. «Procede, elige, antes que la oscuridad consuma todo». El portal titiló a sus espaldas, como un faro tentador. Pero la sombra se abalanzó con una velocidad indescriptible, las garras salpicando un frío amargo en su rostro. Manuel sintió que el aliento se le cortaba. No podía permanecer allí, y con una decisión apresurada, extendió el amuleto hacia la sombra. «Toma esto, pero déjame ir», rugió, su voz apenas un susurro ahogado entre todo el estruendo. La sombra se detuvo. Un silencio ominoso envolvió el espacio. Momentos que parecieron una eternidad pasaron, mientras el amuleto brillaba con un fulgor asombroso. Manuel sintió un tirón en su pecho, como si le arrancaran algo profundo. La sombra se estiró hacia él, atraída por el destello luminoso del amuleto, y dio un paso atrás. Quería esa luz, la necesitaba. «Es un sacrificio, niño», gritó la sombra, su forma empezando a desmoronarse, los rostros que la componían llenando el aire con gritos de agonía. «Pero te llevaré contigo si te atreves a darme lo que has ofrecido». Manuel, preso del miedo y la desesperación, sintió que una sombra más profunda lo abrazaba, como una traición en su propio pecho. El eco de su madre resonaba en su mente. «No puedes dejar de luchar», parecía decir. En ese momento, el amuleto empezó a sacar destellos azules, como si reaccionara a su angustia. La sombra se retorcía, gritando, encadenada a su propia codicia. Y en un instante de locura, Manuel comprendió que el verdadero sacrificio no era el amor. Era el miedo mismo lo que debía rendir. Alzó la vista al cielo oscuro, que comenzó a separarse lentamente. «No más. No me poseerás más», vociferó,
deslumbrando los ojos de la sombra con el brillo absoluto del amuleto. La oscuridad retrocedió, y Manuel, con un grito de determinación, lo lanzó hacia el portal que comenzaba a cerrarse en un destello de luz, pero en el último instante, la sombra se lanzó con una furia renovada. Un grito desgarrador perforó la noche. Manuel ya no sabía si su madre todavía era un recuerdo o una esperanza. Todo era caos y desesperación. Cuando la luz del portal lo rodeó y absorbió su ser, Manuel se sintió desgarrado. Su corazón latía como un tambor de guerra en medio de lo desconocido. ¿Hacia dónde voy ahora?, se preguntó a medida que la luz comenzaba a consumirlo. El eco de una risa familiar resonó en su mente. No es el final. Solo es el principio, y mientras el vacío lo tragaba, la sombra volvió a reír, resonando en las profundidades de su ser, recordándole que a menudo, la luz realmente guarda los más oscuros secretos. Atraído hacia adelante por la luz, Manuel no podía saber si eso significaba su salvación, o si todo piró hacia un horror aún mayor. La pregunta flotaba en su mente: ¿cuál sería el precio a pagar por conquistar la oscuridad que había dejado atrás? La luz lo envolvió por completo, y cuando Manuel abrió los ojos, se encontró deslumbrado en un lugar que no parecía tener fin. Una vasta llanura blanca se extendía ante él, como una hoja de papel en blanco. El aire era frío, un viento helado recorriendo su piel y llenando sus pulmones con un sabor a metal. Su corazón todavía golpeaba con fuerza, pero ahora el eco de la sombra había desaparecido, como si el terror se hubiera disuelto en esa luminosidad cegadora. ¿Dónde estoy?, murmuró, pero su voz se perdió en la nada que lo rodeaba. No había respuestas, solo un silencio abrumador que lo hacía sentir más solo que nunca. Sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante, y el suelo crujió bajo sus pies, como si el espacio mismo respondiera a su presencia. Mientras avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba. Una sombra leve, apenas perceptible, se deslizaba al borde de su visión. Aquí, en este lugar, el tiempo no parecía existir, cada segundo extendiéndose en un vacío inquietante. Tengo que encontrar a mi madre, pensó, tan desesperado que sus pasos se tornaron más ligeros. Quería volver con ella. A medida que se adentraba en la llanura, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, tornándose de un gris eléctrico. De repente, un susurro como un viento gélido atravesó el aire. Nunca se escapa, parecía decir, resonando en su mente. ¿Quién está ahí?, Manuel gritó, su voz retumbando y volviendo a él. La desesperación se apoderó de él, cada latido de su corazón resonaba como un eco de su miedo. La oscuridad que había dejado atrás podría no estar tan lejos y, de alguna manera, aún podía alcanzarlo. Sin previo aviso, la llanura empezó a temblar. El terreno se agrietó, y una hendidura oscura comenzó a abrirse a su alrededor. La risa burlona de la sombra retumbó nuevamente, esta vez más fuerte, más cercana. ¿Creíste que podrías escapar tan fácilmente? Este lugar es un umbral, y yo, una parte de ti. Manuel sintió que su estómago se revolvía. El pánico lo invadió. Pero en medio de la tormenta de emociones, pensó en su madre. Su rostro, su risa. No te tengo miedo, gritó, aunque sabía que la incerteza de su voz delataba su verdadero pavor. Al girar sobre sus talones, vio un destello de luz por detrás de las nubes y, en medio de esa bruma espesa, una figura familiar emergía. Era ella, su madre, envuelta en un halo brillante, su expresión llena de compasión. Manuel, ven hacia mí, le dijo con una voz dulce que casi lo hizo llorar, pero antes de que pudiera avanzar hacia ella, la sombra se alzó de entre las grietas, tomando forma. Se retorcía y se transformaba, creando imágenes borrosas de su infancia, de momentos que compartió con su madre. Todo tiene un precio, niño. ¿Valoras más esos recuerdos que a tu propia vida? Los tentáculos oscuros comenzaron a acercarse, llenando el aire con un hedor a podredumbre. Manuel sintió que el terror lo calaba hasta los huesos, mientras su madre sonreía desde la distancia. No la entregues. Lucha por lo que amas. Los ecos de su risa se mezclaban con los gritos de desesperación de la sombra, que se alimentaba de su miedo. Sintiendo el ardor del amuleto en su pecho, Manuel recordó lo que había dejado atrás. Me rehúso a ceder, murmuró, tomado por una nueva determinación. No te pertenezco. Con un grito de ira y desafío, alzó la mano hacia la sombra, el amuleto brillando intensamente. Pero lo que encontró en su pecho no era solo luz, sino una oscuridad latente que ahora comenzaba a manifestarse.
Sería la luz de su amor la que lo liberaría, o el miedo oculto sería su verdadera prisión. Todo lo que conocía tambaleaba, y cuando el amanecer se asomó a través de las nubes, él comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta flotaba en su mente, constante: ¿y si la oscuridad es parte de mí? La risa de la sombra retumbaba a sus espaldas, y en el aire, el frío se intensificó, presagiando un duelo inminente entre luz y tenebrosidad, entre amor y desconfianza. ¿Qué camino elegiría Manuel? ¿La luz que amaba o el miedo que lo había seguido? Manuel sintió el aliento helado de la sombra sobre su piel, como un susurro que prometía desesperación. Sin embargo, el brillo del amuleto en su pecho comenzó a expandirse, reavivando un fuego olvidado en su interior. No, no te tengo miedo, repitió en un murmullo decidido, mientras la sombra se acercaba. Los tentáculos de oscuridad lo rodearon, pero él se mantuvo firme, cerrando los ojos un momento, buscando la conexión con su madre. Quería recordar cómo su risa llenaba su hogar, cómo sus abrazos eran refugios. Con cada recuerdo, el amuleto palpitaba. Cuando volvió a abrir los ojos, se sintió más fuerte, más decidido. «Atrás», gritó, extendiendo la mano hacia la sombra. De pronto, un destello de luz surgió, como una explosión de esperanza. Los tentáculos se detuvieron brevemente, sorprendidos, como si la luz les quemara. Aprovechando la oportunidad, Manuel dio 2 pasos al frente, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. «Soy más que mi miedo». La sombra pareció encogerse, y un silencio sepulcral envolvió la llanura. En la distancia, su madre seguía allí, con la mirada fija en él. Sin embargo, la risa burlona de la sombra regresó, llena de descrédito. «¿Crees que esto ha terminado? Este lugar no es solo un umbral, es tu espejo. Cada paso que des, cada decisión, será observado». Manuel sintió un escalofrío en la espalda. «No dejaré que me controlen», dijo con firmeza, aunque su voz temblara un poco. La sombra dio un salto, un giro lleno de burlas, y comenzó a moldearse en formas conocidas: su escuela, su hogar, sus amigos, todos riendo, todos distorsionados por el miedo. «Mira, tu felicidad nunca podrá ser real. Todo lo que amas caerá en la oscuridad». La imagen de su madre, sin embargo, brillaba más fuerte que las demás, un faro en medio del caos. «Ella está en tus manos, Manuel. Mantente firme», le susurró en el viento, y con ello, algo dentro de él se rompió. El amor no era solo una emoción pasajera, era una fuerza que lo unía a su madre, una protección que podría derrotar a esa sombra. Con un grito que resonaba por toda la llanura blanca, Manuel se abalanzó hacia la oscuridad. El amuleto pulsó con tal intensidad que le quemó la piel, pero no se detuvo. La luz chocó contra la sombra como un rayo, y un temblor sacudió el suelo. Manuel observó fascinado cómo las figuras a su alrededor se desvanecían mientras el suelo se volvía una trampa, absorbiendo las risas distorsionadas. «No. Esto no es un juego», gritó, y antes de poder pensar en nada más, un hilo de oscuridad le rozó el costado, generando un dolor agudo. «Tus recuerdos son míos», susurró la sombra, haciéndose más potente ante su desesperación. Con la fuerza que le quedaba, Manuel aterrizó en el centro de esa luz. Un inmenso destello brotó, y en lugar de ser devorado, comenzó a expandirse, empujando a la sombra hacia atrás. «Mi madre me enseña a luchar», pensó, ya sin dudar. Sin embargo, el suelo tembló con más fuerza, y la risa burlona de la sombra se mezcló con otros ecos. «Siempre habrá un precio, niño. Insiste y lo descubrirás». La presión se intensificó, la luz y la oscuridad chocando, creando un vórtice que amenazaba con tragárselo todo. Cuando Manuel miró a su madre por última vez, el miedo comenzó a transformarse en algo más valiente. «¿Qué pasará si fracaso? No lo sé, pero sé que no estaré solo». Las grietas en el suelo parecían llamarlo, y en una última embestida, se lanzó hacia su madre, aferrándose fuertemente a la luz. Pero al cruzar ese borde, el tiempo y el espacio se desvanecieron, haciéndose eco de una pregunta inquietante: ¿había logrado romper el ciclo de oscuridad, o solo había abierto la puerta a algo más oscuro? La última imagen que tuvo fue la de aquellos ojos brillantes mirándolo, antes de que todo se volviera a oscuras. Un latido profundo resonó en su pecho, mientras todo lo que conocía temblaba. ¿Podría enfrentar lo que se acercaba, lo que yacía más allá del umbral donde el terror se alimentaba de su propia esencia? La oscuridad se retorcía a su alrededor, como un manto de tentáculos que intentaba asfixiar su esencia.
Manuel luchó por mantener la calma mientras se encontraba flotando en un limbo entre la luz y la sombra. La imagen de su madre seguía brillando en su mente, pero ahora se sentía distante, como un eco que se desvanecía mientras sus pies tocaban una superficie sólida. Se dio cuenta de que ya no estaba en la llanura blanca. Había sido transportado a una sala oscura, llena de murales que contaban historias de sufrimiento y desesperación, con figuras grotescas que se retorcían en formas que desgarraban el alma. La neblina gris apenas permitía vislumbrar sus detalles, pero la sensación de luto y terror quedaba grabada en cada trazo. «Bienvenido, Manuel», resonó una voz profunda y rasposa, como si viniera de las sombras mismas. La figura del hombre que había perdido de vista comenzó a materializarse ante él, una forma delgada, alta, con ojos que parecían pozos sin fin. ¿Así que te atreves a cruzar el umbral? Pocas almas han tenido ese valor, pero aquí el miedo es la lección más dura. Manuel dio un paso atrás, su corazón latía descontrolado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, aunque ya lo sabía. El precio estaba claro y el eco de su advertencia resonaba en su mente. Todo tiene un costo, dijo el ser, inclinándose hacia él, como si disfrutara de su angustia. Tus recuerdos son la moneda que se utiliza en este reino. Miedo, risas, amor. Todos esos momentos felices que añoras son lo que me alimenta. La voz se convirtió en un susurro amenazante. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Manuel apretó el amuleto en su pecho, el único ancla que le quedaba. Mi madre lo haría. Ella no te dejaría robar sus recuerdos, desafió, sus palabras tomando fuerza incluso mientras el sudor frío recorría su frente. Sabía que la sombra quería traicionarlo, pero recordaba la luz, el poder en el amor que había sentido. ¿Te aferras a viejas esperanzas?, replicó el ser, riendo suavemente. Las ilusiones son la peor de las prisiones. Y, con un movimiento sutil, convirtió la sala en un teatro. Imágenes de su infancia comenzaron a reproducirse en las paredes, cada risa deformándose, cada abrazo desvaneciéndose en gritos de horror. Las escenas desgarradoras lo capturaron. Su viejo hogar se convirtió en escombros, sus amigos llenos de miedo, todos atrapados, observándolo desde la distancia. Las risas se erguían como cuchillos en su corazón, y la sombra comenzaba a alimentarse de su desesperación. «No. Basta. No me quites esto», gritó, aunque ya se sentía vulnerable. «Es demasiado tarde, niño», dijo la sombra, acercándose más. Manuel sintió una presión aplastante en su pecho, como si el aire escapara de él. Así como ellos, estás destinado a perderte en la oscuridad. Pero una sonrisa macabra iluminó su rostro. Si entregas un recuerdo, te daré protección. Un intento de rescatar tu madre antes de que se convierta en cenizas. ¿Qué elegirás? La sala vibró con su pregunta, y Manuel sintió que la desesperación nublaba su juicio. ¿Podré salvarla si cedo? ¿Qué me llevarás a cambio? El miedo se aferraba a su garganta. La sombra rió, un sonido que reverberó en las paredes. Una parte de ti nada más. Pero la oscuridad siempre exige más. Siempre, consciente de que cada decisión lo acercaba más al abismo, Manuel sintió que la luz dentro de él parpadeaba. Podría enfrentar el dolor de perder lo que ama, o el horror de ser devorado por su propia sombra. El silencio se extendió, pesado, mientras esperaba la respuesta. Cada latido era una cuenta regresiva, el tiempo se encogía, y con cada segundo, la sala oscura parecía cobrar vida. ¿Qué harás, Manuel? El eco de la sombra resonó, desafiándolo a decidir entre el sacrificio y la desesperación, pero el camino hacia la oscuridad se oscurecía aún más, y una nueva esperanza temblaba tenuemente. ¿Sería esta su última batalla o apenas el comienzo de un abismo más profundo? Manuel se sintió desgarrado entre el amor y el miedo. Cada fragmento de su ser anhelaba recuperar a su madre, el eco de su risa aún resonaba en su mente. Pero sabía que ceder ante la sombra significaría también perderse a sí mismo. Su corazón latía desbocado, amenazando con dejarlo sin aliento. No puedo, no lo haré, murmuró, mientras el amuleto brillaba en su pecho, como si respondiera a su desafío. El ser oscuro se acercó, su risa burlona demostrando que disfrutaba de su angustia. «Oh, niño. Hasta ahora, has luchado bien, pero este es el verdadero fin. ¿No quieres salvar a tu madre? Todo lo que necesitas está en mis manos, simplemente entrega un recuerdo». Las imágenes apegaron a Manuel, flotando ante sus ojos como visiones de un pasado luminoso. La casa llena de amor,
Los abrazos enérgicos de su madre, todo se expandía, llenando la sala de calor. Pero también sentía un tirón helado, como si la sombra quisiera abrir una puerta más en su corazón. Con el alma temblando, elevó su mirada hacia la criatura. ¿Y si yo no quiero perder nada? No puedo permitir que tú te alimentes de mis recuerdos, replicó, sintiendo que las palabras nacían de lo más profundo de su ser. La fuerza del amor no puede ser apagada por la oscuridad. El ser se detuvo, sus ojos oscuros humeando. ¿Así que te aferras a ilusiones? Sabes que no existe forma de escapar. Las sombras comenzaron a retorcerse, empujando los muros de su mente, amenazando con quebrar su determinación. El amor es un cuento, y yo soy el final, pero Manuel recordó la dulzura del abrazo de su madre, su risa al final de una larga jornada. La claridad de aquellos momentos lo envolvió, dándole fuerza. Esto no es un cuento. Este es mi legado, gritó, y sintió como el amuleto pulsaba, su luz resonando con la energía de todas sus memorias. La sombra se lanzaba hacia él, fría y amenazante, pero era como si cada paso que daba se volviera más lento ante la brillantez del amuleto. Entonces, comprendió que no necesitaba sacrificar nada, debía utilizar el poder que emanaba de su amor. «Conozco mi verdad», exclamó, mientras el amuleto estallaba en un fuego brillante que comenzó a envolverlo. Las risas distorsionadas se transformaron en gritos de desesperación, y en un acto de coraje, levantó el amuleto hacia la sombra, proyectando su luz como un faro. «Luz y amor, jamás sombra y desesperación», clamó Manuel, y la habitación se iluminó. Un torrente de luz emergió del amuleto, tomando la forma de un cálido abrazo maternal que finalmente lo envolvió por completo. La sombra gritó, su risa se volvió un lamento, y en ese instante, las imágenes de su madre, sus recuerdos más hermosos, fueron liberados. La sombra comenzó a desmoronarse, huyendo de la luz. Con cada fragmento de oscuridad que se desintegraba, Manuel sentía la conexión con su madre haciéndose más fuerte. Todo ese amor contenía la esencia de su identidad, ese dolor no era una carga, sino el chisporroteo de su humanidad. Y así, como si todo el dolor que había soportado estallara en una explosión de luz, una grieta se abrió ante él, un portal que le permitiría regresar al mundo real y encontrar a su madre de nuevo. La cercanía y el anhelo lo guiaron hacia ella. Una promesa silenciosa de que no le dejaría ir sin luchar. «Mamá», gritó, mientras avanzaba hacia la luz. En el último segundo, recordó sus palabras: el amor siempre es más fuerte que el miedo. Con su espíritu renovado, se lanzó hacia el portal, atrapado en una danza entre la oscuridad y la luz. Cuando cruzó al otro lado, el mundo fue abrazado por un intenso calor. Manuel se encontró de pie en la plaza del pueblo, observando las luces titilantes y las sombras desvaneciéndose. Miró a su alrededor, pero no había rastro de terror, ni de la sombra. El pueblo recuperaba vida, y con él, la esperanza crecía. «Mamá», llamó, su voz resonando con un eco de amor que atravesó el espacio. Y entre la multitud, vio a su madre avanzar hacia él, con una sonrisa que iluminaba el horizonte. «Te encontré», exclamó, extendiendo los brazos. Manuel la abrazó fuertemente, sintiendo que un peso abrumador se desvanecía de su pecho. Ambos estaban a salvo, y mientras la risa del pueblo llenaba el aire, él supo que había derrotado a la sombra, no solo salvando a su madre, sino también descubriendo su propia luz. La oscuridad podía haber sido implacable, pero había aprendido que el amor siempre brilla en las horas más sombrías. Y así, la plaza resonaba con risas auténticas. Manuel, sintiéndose ligero, prometió no olvidar la lección vivida. Se alejó del antiguo terror y abrazó su nueva vida en el pueblo que aún resguardaba secretos. La última sombra no podía herirlo, no mientras tuviera a su madre y un corazón lleno de amor. Había encontrado su camino, y con cada paso, reafirmaba que en los rincones más oscuros del alma, siempre hay una chispa, siempre hay esperanza. Ahora, es el momento de que tú hagas una elección. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos que toquen tu corazón y te lleven a mundos desconocidos, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like y así alimentar el algoritmo. Tu apoyo cuenta y es fundamental para seguir creando contenido que ames. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Además, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No dejes que se lo pierdan, hazlo ya. Gracias por tu apoyo.